Vamos a empezar esta primera sesión del día, después del acto de inauguración oficial de este ritmo 18. Y para esta sesión, el doctor Javier García Seara y yo somos los moderadores de esta sesión y contamos con un espléndido plantel de ponentes con los cuales vamos a intentar exprimir el potencial de la radiofrecuencia. Recuerdo a los asistentes que en el programa hay un código QR al lado de la sesión con el cual pueden acceder a los datos de esta sesión y a través de él incluso hacer preguntas a la mesa, a los ponentes o hacer comentarios sobre el desarrollo y el transcurso de la sesión. Y animo a todos a que intenten participar a través también de esta vía. Luego abriremos, al final de todas las exposiciones, abriremos un turno de preguntas común para toda la mesa. Vamos entonces a empezar y, en primer lugar, el doctor Guerra Ramos nos hablará de cuál es la biología de la lesión de radiofrecuencia. José. Buenos días. Yo comienzo con la charla más básica, con la cual estoy encantado. Y, como veis, el título es Biología de la lesión de radiofrecuencia. Me toca hablar de cómo interacciona la radiofrecuencia con el tejido y cómo crea una lesión. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, cuando vamos a hablar de radiofrecuencia, de lo primero que tenemos que hablar es ¿qué demonios es la radiofrecuencia? Pues fíjense ustedes, la radiofrecuencia no es radiofrecuencia. La radiofrecuencia es corriente eléctrica. Corriente eléctrica que hemos venido a llamar radiofrecuencia porque es una corriente eléctrica que oscila a una frecuencia de 500-650 kHz, que es la frecuencia en la que oscilan las ondas de radio. Pero no estamos hablando de ondas de radio, estamos hablando de corriente eléctrica como aquella que tenemos en los enchufes de casa. La que tenemos en los enchufes de casa es una corriente de 115 voltios, de 220 voltios, de 60, de 50 hercios, y nosotros utilizamos una corriente con 10.000 veces esa frecuencia de oscilación de 500-650 kHz de bajo voltaje, de menos de 100 voltios. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la corriente que utilizamos en los bisturís eléctricos o en los bisturís de plasma, utilizamos también corriente de este tipo y con el único parámetro con el que jugamos es la frecuencia de oscilación. La que estamos utilizando para radiofrecuencia, que no es radiofrecuencia, es de 500-650, y si usamos un bisturí de plasma, usamos 10.000 veces esta frecuencia y no producimos un efecto como el que os voy a contar, sino que producimos un efecto dieléctrico, un efecto de lesión del tejido totalmente diferente. Pues bien, si tengo que hablar de biología de la lesión de radiofrecuencia, el primer problema que tengo es que el título está mal puesto, aunque puede ser que yo participara en poner este título, porque el título correcto debería ser biofísica de la lesión de radiofrecuencia, porque estamos hablando de un efecto biofísico, de cómo interacciona la corriente con el tejido. Y cuando hablamos de radiofrecuencia y cómo interacciona, o qué es lo que pasa cuando emitimos radiofrecuencia sobre el tejido, tenemos que hablar de tres componentes. Tenemos que hablar de la sangre por un lado, del tejido por otro y del resto de cuerpo. No tengo que explicarles a ustedes que el setting, lo que utilizamos es de esta manera. Aquí tenemos un electrodo, tenemos un corazón, un generador de radiofrecuencia y un parche dispersivo en la espalda, en la pierna, donde quiera que lo ponemos. Pero esto también, que lo hemos puesto de una manera, lo podemos resumir de esta manera, porque esto es lo que más se parece a lo que hacemos cada día cuando aplicamos radiofrecuencia en el tejido. Tenemos un generador de radiofrecuencia, tenemos un electrodo que aquí lo represento en letras azules y tenemos dos resistencias en paralelo, un tejido y una sangre, con la peculiaridad que la mayor resistencia se encuentra en el tejido, la menor resistencia en la sangre. Existe una tendencia de la radiofrecuencia a irse hacia la sangre y no irse hacia el tejido. Y eso después interacciona con el resto del cuerpo, que también determina una resistencia. Así, cuando a lo largo de la charla voy a estar hablando de resistencia, fíjense ustedes que voy a estar hablando de tres tipos de resistencia: la de la sangre, la del tejido y la del resto del cuerpo. Y la que nosotros vemos en el monitor, en la pantallita de nuestro generador, es la suma de las tres. Una suma no es necesariamente una suma porque dos de ellas están en paralelo. De hecho, fíjense ustedes, cuando nosotros transmitimos radiofrecuencia al tejido
produciendo la lesión solo va el 10% de la radiofrecuencia que transmitimos. 10%. Decimos, le he dado 50 vatios a la lesión. El doctor Moreno, que viene a continuación, le ha dado 50 vatios a la lesión. No, doctor Moreno, no le ha dado 50, él lo sabe también. Le está dando 5 vatios a la lesión. Tiene un 40% de esa radiofrecuencia que se distribuye por todo el cuerpo. Es una masa infinita en comparación a lo que es la lesión y, por tanto, no produce ningún efecto biológico. Y un 10% que se produce que se dispersa o que se distribuye en el tejido específico sobre el que estamos aplicando. Un 50% que se va a la sangre, que tampoco tiene un efecto biológico, porque también tiene un volumen infinito en comparación al tejido. Por tanto, cuando aplicamos 30 vatios con una fuerza de contacto de 1 gramo, a nuestro tejido solo van 3 vatios. Realmente solo tenemos 3 vatios interaccionando con el tejido y produciendo un efecto. Y fíjense ustedes lo que es mucho más curioso. Cuando de 1 gramo pasamos a 10 gramos de fuerza de contacto, lo único que hacemos es modificar ligeramente la proporción de electricidad que va al tejido en relación con la que va a la sangre. Y ese pequeño cambio en esa proporción significa que hemos aumentado, en este caso, en este ejemplo que pongo, en un 50% la cantidad de energía que pasa al tejido. Antes estábamos dando 3 vatios y siguiendo dando 30 vatios de forma general, aumentando el contacto, conseguimos que vaya 4,5 vatios al tejido. Y ahí está el truco del contacto. El truco del contacto solo significa que modificamos ligeramente la proporción de energía que inyectamos en el tejido. Y esa proporción, aunque sea pequeña, significa grandes cambios en la cantidad de energía que inyectamos en el tejido. Este es un vídeo, cortesía del último ponente, Luca Gerardo Llorda, con el que trabajo en simulaciones de lesiones. Y como pueden ustedes ver, nosotros aplicamos, las líneas aquí representan el flujo y los colorines lo que representan es velocidades de la sangre y aplicamos radiofrecuencia y creamos una lesión de esta manera. BECAN es un centro de matemáticas que está en Bilbao, en el País Vasco. Para entender cómo interacciona la electricidad con el tejido tenemos que repasar física y cuando médico, enfermería, personal sanitario en general ve una fórmula matemática, empieza a correr y termina, si estamos en Sevilla, pues termina en Málaga. Pero las cosas no son, no hace falta correr primero y tampoco hay que espantarse. En primer lugar, ¿qué es potencia? Pues potencia no es más que una tasa, es un ratio de la energía eléctrica que transferimos al tejido en julios por segundo. Bueno, es la cantidad de energía por segundo que transmitimos. Nosotros solemos hablar de potencia, pero para entender la radiofrecuencia tenemos que retrotraernos a cuando estábamos en el bachillerato y hablar de la ley de Joule. La potencia es la intensidad de corriente por el voltaje. Pues muy bien, pues felicidades, pues eso cuando estábamos en el instituto nos iba muy bien. Ya veréis para qué sirve todo esto. También tenemos que hablar de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia potencial partido por la resistencia. Pues felicidades, pues muy bien, doctor Guerra, que muchas gracias por darnos esta información que es extremadamente útil. Bueno, si sustituimos en la fórmula, vemos que la potencia, esa potencia que damos, es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Aunque nos parezca mentira, todo lo que hacemos en el día a día cuando hacemos ablaciones se basa en esta fórmula, un poquito más complicada. Porque no estamos hablando de un sistema bidimensional, sino, por desgracia, todos nosotros y todos nuestros pacientes tienen 3 dimensiones. Y como estamos hablando de un sistema tridimensional, tenemos que hablar de densidad de corriente en vez de intensidad de corriente, es decir, la intensidad de corriente partido por centímetros cuadrados por la superficie, y tenemos que hablar de resistencia específica, que es la resistencia por centímetro. Si todo esto lo sustituimos en la fórmula, nos vamos a potencia por centímetro cúbico, que esa sí que es la fórmula que usamos todos los días. Dice, bueno, ¿y para qué me sirve a mí todo esto? Pues veréis para qué sirve. Aplicamos el pedal y empezamos a transmitir energía. Y hay una primera parte de la lesión que se produce por la interacción directa de esa electricidad con el tejido, que es lo que se llama el calentamiento resistivo, en donde la potencia que transmitimos, esa potencia que va al tejido, produce calor, que está mandada por esa ecuación que os he dado. Pero esa ecuación es muy tramposa porque esa ecuación cuando sustituimos nos queda que la intensidad de corriente al cuadrado, la densidad de corriente al cuadrado se transforma en intensidad de corriente al cuadrado dividido por la profundidad elevada a la cuarta potencia. ¿Eso qué significa? Pues significa esto, que la interacción de la electricidad con el tejido no da para nada. Porque fijaros, cae muy rápidamente porque está dividido por la cuarta potencia del centímetro. Realmente la electricidad solo produce 1 o 1,5 milímetros de la lesión.
que donde esa electricidad interacciona con el tejido y produce el daño resistivo. Y dice, bueno, pero es que mis lesiones, perdona, mis lesiones son mucho más grandes, es verdad, vuestras lesiones son mucho más grandes, pero la corriente solo hace esto. A partir de ahí llegamos a lo que se llama el calentamiento conductivo. Esa zona que calentamos actúa como una estufa que calienta el tejido, de donde se transmite, esa zona resistiva, transmite calor al resto del tejido. Y eso es un calentamiento conductivo. Y ahí es donde se termina de formar la lesión. Pero la interacción de la electricidad que damos, por mucha que demos, solo abarca 1 o 1,5 milímetros de profundidad. Muy bien. También producimos calor a la sangre que rodea la punta del catéter. Y aquí tenemos pues, la propia sangre que nos produce un enfriamiento convectivo que enfría esa punta del catéter. Y ya tenemos toda la biología. De esa manera producimos lesiones, y estas son lesiones en una muestra porcina, que podéis ver las diferentes lesiones y cómo se ve en el corte tisular, con una zona densa, que es de lesión, el resistivo estaría aquí, el conductivo está aquí, como esto es una transmisión de calor, a medida que nos alejamos del centro va disminuyendo la temperatura. Y hay un halo, un borde de lesión, en el que el tejido está medio lesionado. ¿Qué significa? Es el tejido que se recupera. Si la vía accesoria la tenemos justo aquí, en el momento que aplicamos, deja de funcionar. Pero a poco que desaparece el edema, se recupera la inflamación de esa zona a la que le ha llegado el calentamiento, pero no le ha llegado el calor que destruye el tejido, pues recupera la conducción. Esto es como se vería. Una imagen de Damián Sánchez Quintana, pues el calor produce desnaturalización del tejido, miocitos desnaturalizados, y produce microhemorragias. Aquí, la punta del catéter estaría aquí, en la zona baja de la diapositiva. Y sabemos que damos más tiempo, damos más potencia y tenemos lesiones más grandes. Esto no es nada nuevo. Pero también tenemos complicaciones. ¿Y cómo se producen las complicaciones que forman parte de la biofísica de la lesión de radiofrecuencia? Pues fijaros. La primera de ellas es el POP, es un nombre que me encanta porque cualquiera que lo haya oído entiende perfectamente por qué se llama POP, porque es que suena así, POP. Pues bien, nosotros aplicamos nuestro pedal y producimos radiofrecuencia e inyectamos radiofrecuencia en el tejido. Producimos una zona resistiva y producimos una zona conductiva de lesión. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura del tejido alcanza 100 grados? Si alcanza 100 grados, ¿qué pasa a los 100 grados? Pues se forma vapor. ¿Y qué le pasa al vapor? El vapor coalesce y en un momento determinado explota. Y esa explosión es lo que produce el pop que sentimos. ¿Y qué pasa cuando las cosas explotan? Pues que se produce un orificio, un agujero, se produce disrupción tisular. De hecho, fijaros cómo se ve una lesión normal y una lesión en la que ha habido un pop. ¿Y cómo es cuando cortas esa lesión? Existe una destrucción de tejido. Ese es el pop. Y los coágulos, los trombos, ¿cómo se producen los trombos? Pues volvemos igual, volvemos a aplicar y volvemos a tener una lesión resistiva y una lesión conductiva. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura en la interfase alcanza los 80 grados? Pues a los 80 grados se desnaturalizan las proteínas de la sangre. Eso produce un coágulo en la superficie con un aumento de la impedancia, como podéis ver aquí en la línea verde, que representa la impedancia de la aplicación. Y ese coágulo en un momento determinado se deseca, se adhiere y se forma un trombo. Muy bien. ¿Y la fuerza de contacto en qué juega? Pues bueno, la fuerza de contacto favorece la ocurrencia de POPs y favorece la ocurrencia de trombos porque somos capaces, estamos administrando más energía al tejido. Tenemos más capacidad para aumentar la temperatura del tejido y para producir más temperatura en la interfase entre el tejido y el catéter, que es donde se encuentra la sangre. Por eso aumentan las complicaciones. ¿Y la irrigación? ¿Para qué sirve la irrigación? La irrigación, que en un momento determinado era abierta o cerrada, pero que en el momento actual es todo irrigación abierta. Irrigamos la punta. Pues irrigar la punta solo sirve para hacer de sustituto de ese flujo sanguíneo que nos producía un enfriamiento convectivo. Solo sirve para eso, solo sirve para enfriar la punta. Enfriando mejor la punta, somos capaces de dar más energía al tejido porque no estamos limitados por la temperatura de la punta. Y además, transmitimos menos calor a la sangre circundante y por lo tanto producimos menos trombos. Me diré, hombre, pero es que claro, yo así consigo lesiones de mayor tamaño. Fijaros, estos son
Simulaciones por ordenador que publicamos junto con Luca, ahora no veo dónde está, pero está por aquí, que es el cuarto ponente. Simulaciones por ordenador, ¿cómo funciona? Fijaros que a la izquierda del todo tenemos 0 litros por minuto de irrigación del catéter. 5 mililitros minuto, 10 mililitros minutos, 15 mililitros minutos, 20 mililitros minutos. En el panel de arriba un catéter de 6 orificios, en el panel de abajo un catéter de múltiples orificios, de 64 orificios. A medida que aumentamos el flujo del catéter, la temperatura de la sangre va disminuyendo, la temperatura de la sangre alrededor del catéter. La profundidad de la lesión permanece exactamente la misma. No, incluso es un poquito mayor porque irrigando la punta del catéter calentamos un poquito más nuestra estufa, que es la que produce el calor conductivo. Así que, aunque os parezca mentira, la lesión no irrigada en condiciones experimentales es mayor. Pero claro, aquí estamos alcanzando una temperatura de 80 grados en la sangre. Aquí estaríamos produciendo trombos y aquí estaríamos produciendo POPs. Pero una lesión sin irrigar es mayor porque no enfriamos tanto la superficie. Y lo que sí que conseguimos aumentar el flujo es que cada vez es menor la superficie de la lesión, porque estamos enfriando más la superficie y evitamos el efecto convectivo. Diferentes modelos de catéteres, ¿qué conseguimos con los diferentes? Pues diferentes tipos de enfriamiento, pero exactamente el mismo tamaño de lesión. Exactamente el mismo tamaño de lesión. Cada catéter tiene su perfil de temperatura, pero es eso, un perfil de temperatura que depende de cómo irriga y de dónde tiene el detector, el termistor o el termocouple que detecta la temperatura. Y eso es todo. Por tanto, aquí termino mi presentación. Emitimos radiofrecuencia y producimos una lesión. Una lesión que es así cuando la cortamos y teñimos, o que es así cuando la cortamos histológicamente. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Javier Moreno Planas nos va a comentar cómo programar los parámetros de radiofrecuencia para aumentar el tamaño de una lesión controlando el riesgo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que la pregunta es jodida. ¿Cómo programar los parámetros para aumentar el tamaño? Eso sí lo sé, pero controlando el riesgo, eso no lo sé. Ni lo sé y realmente ahora mismo no podemos controlarlo. No sabemos exactamente lo que pasa dentro, o por mejor dicho, debajo del catéter que está quemando. Pero hay cosas que nos pueden ayudar y que tenemos que conocer porque es lo único que tenemos. Entonces, punto número 1. ¿Y lesiones grandes por qué? Primero, por problemas del tejido ablacional, o segundo, porque no hacemos un buen mapeo de precisión ante la ablación y necesitamos una quemadura grande para compensar que no nos ha salido perfecto el mapeo. Y eso es obvio, incapacidad de llegar al punto clave por el tejido, porque el grosor del ventrículo izquierdo sabemos que es muy grande, sus datos septales, sus datos mesocárdicos, epicárdicos cuando estamos desde dentro e intentamos que la quemadura llegue hasta afuera, o bien porque si el origen está más allá de la estructura, es decir, si quemamos en la gran vena cardíaca o en la aorta, es que no queremos zumbarnos el endotelio, lo que queremos es lo que está por debajo, luego necesitamos profundidad de la lesión. En área patológica extensa, porque sabemos que en pacientes con grandes escaras de infartados, lo que queremos es destrozar todo lo posible esa zona para evitar que haya canales residuales que nos puedan seguir manteniendo la TV o TV parecida. Y luego, por ejemplo, cuando hacemos líneas, pues nos gustaría que fuesen líneas transmurales, para que no haya pequeños gaps de conducción que cuando haya pasado un mes se recuperen y estemos en las sendadas. Y luego lo dicho, por esto, y esto es muy importante para compensar nuestra falta de precisión diagnóstica milimétrica en arritmias que realmente son focales, vienen de un puntito. Entonces, si tienes una gran quemadura, coño, es más probable que te la cargues. Entonces, a mí me gustan las quemaduras grandes. Todos sabemos que zonas como el RIDGE, evidentemente, el músculo es muy gordo. Pacientes con infarto previo, un infarto ínfero-posterior, si miramos endocárdicamente y epicárdicamente a la zona de escara en gris, es que realmente en todas las capas hay diferentes grados de escara, con lo cual hay posibles canales que te estás dejando endocárdicos como epicárdicos por todos lados. Entonces, te gustaría una gran quemadura que se lleve todo lo que puedas para intentar evitar que queden canales residuales finalmente. En este caso, por ejemplo, es una ablación, el paciente no isquémico con una ablación a nivel del septo porque no consigue ni por un lado ni por otro cargárselo. Mirad la distancia entre el electrodo que hay entre un catéter de ablación y el otro en esta ablación bipolar. Y si miramos el eco, cargarte algo aquí en la zona blanca, en la zona mesocárdica, realmente es muy difícil. Requieres mucha profundidad de la lesión, necesitas una gran quemadura para poder conseguir dejar a este paciente no inducible. Si te vas al SUMMIT, ya no quiero ni contar. Mirad el grosor que tiene la región del SUMMIT.
realmente es muy grande. Entonces, para conseguir cosas que la mayoría te vienen de la mitad del grosor, necesitas una alta potencia, necesitas hacer quemaduras grandes. Y lo que comentaba antes, estás quemando al seno coronario derecho, al seno coronario izquierdo, primero tienes que cargarte el endotelio, la grasa que haya por debajo, y luego llegar al músculo culpable. Entonces necesitarás quemaduras grandes. ¿Y cómo se quema a saco? ¿Cómo se quema grande? Bueno, pues por lo que nos ha dicho antes José, muy sencillo. Potencia. Yo sé que si subo la potencia de 30 vatios a 50 vatios, el volumen de la lesión va a subir. Más electrones se van a frenar en la interfase, el frenado de los electrones genera calor, luego más calor voy a tener si tengo a 50 vatios. Ya sé que haré quemaduras más grandes. Incluso contacto, cuanto más contacto tenga, ya sea 30 vatios o ya sea 50 vatios, más grande va a ser la lesión. Luego, cuando quiero quemar mucho, quemo con alta potencia, quemo con buen contacto. Entonces, la típica imagen esta, la que veis, cómo el tamaño de la lesión claramente aumenta de forma progresiva conforme estás metiendo más el catéter dentro del tejido y transfiriendo más electrones a su interior. Pero, aparte de eso, de aumentar las lesiones a más potencia, más lesión, sabemos, y esto es muy importante, que el tamaño de la lesión puedes jugar con ella en función del grado de potencia y contacto. Si en un sitio tienes poco contacto y por mucho que te apoyas no mejoras el contacto, coño, puedes jugar con la potencia. Hay un equilibrio, puedes conseguir tener lesiones igual de grandes en sitios donde tienes poco contacto si tiras de 50 vatios, que si tienes mucho contacto con solo 25. El tamaño de la lesión, la profundidad es la misma. Entonces, tenemos que saber que debemos jugar con las dos cosas en función del sustrato que queremos eliminar, potencia y contacto. Pero también estabilidad. Como el catéter te esté bailando, ya sabes que para los mismos 30 segundos de aplicación 10 gramos 25 vatios, las lesiones van a ser diferentes. Necesitas una estabilidad, necesitas poder transferir todo tu efecto térmico a la misma zona, no a dos zonas diferentes. Necesitarás saber que estás apoyado en un sitio y que no se mueve el catéter, si quieres que no recurra a esa arritmia. Y luego, catéter irrigado, lo que os comentaba. Clásicamente este estudio, en el año 95, Nakagawa decía, mira, el mismo catéter, si no irrigas y si irrigas, coño, mira la lesión que grande es. Ya, la lesión es más grande, aunque tú entregas la misma potencia en las dos aplicaciones, porque en una la energía que has transferido es mucha y en otro poco. ¿Por qué? Porque cuando transfieres una alta potencia con catéteres no irrigados, llega un momento en que lo que consigues es que suba mucho la temperatura de la punta y subidas de impedancia mayores de isomios, temperaturas de 98 grados, y tienes que parar porque sabes que se te va a coagular la punta. Entonces, lo bueno del catéter irrigado es que evitando que se te coagule la punta, te permite dar altas potencias que de otra manera no puedes. Entonces, la lesión va a ser, como decía José, del mismo tamaño o algo más pequeña porque preserva la superficie, pero te deja entregar mucho más allá, mucho más profundidad, porque no vas a hervir justo la zona de interfase de contacto entre una cosa y la otra. Pero sí, el momento en que ya das toda la potencia, durante un minuto toda la potencia, ya empiezan a aparecer pops audibles a partir de 30, 50 segundos. Evidentemente ya empiezas a alcanzar los 100 grados que no alcanzabas en la superficie, los alcanzas en profundidad. Y aplicaciones de larga duración para quemaduras grandes. Sabemos que si aplicamos 10 segundos tenemos este efecto térmico y si seguimos aplicando 60 segundos, claramente por el efecto de conducción del calor resistivo te va a ir aumentando la temperatura. Luego a más tiempo, aparentemente más quemadura. ¿Pero hasta cuándo? Hay un tope. Llega un momento en que se alcanza una situación de equilibrio. Y sabemos que esto, los catéteres no irrigados, más o menos es alrededor de los 40, 50 segundos ya. Por mucho que quemes, no vas a conseguir mayor efecto térmico en profundidad. Pero los catéteres irrigados sí. Los catéteres irrigados, esto es una aplicación de un minuto, esto es la temperatura a 3,5 milímetros, 100 grados. Esta es la temperatura a 7. Si os fijáis, la temperatura de 3,5 en un minuto va a empezar a hacer el plató. Parece que ya no vas a alcanzar más temperatura a 3 milímetros. Pero a 7 milímetros de profundidad la temperatura sigue subiendo y todavía no hace meseta. Es decir, se sabe que con irrigado a veces tienes que aplicar 90 segundos para conseguir una situación de equilibrio donde ya por mucho que apliques no vas a conseguir más. Pero no debías haber bajado ese minuto y medio si querías una aplicación realmente profunda, una aplicación grande. Y hay que subir de los 50 grados para conseguir quemaduras. Por debajo de esto no tienes nada. Pero claro, si quemamos demasiado ya sabemos cómo, pero ¿qué problemas tiene? Uno, lo que nos ha comentado José, el charring, que es obvio, ¿no? Carbonilla, tal. Y esto, con catéteres irrigados, afortunadamente, ya nos quitamos el overheating de la interfase. Esto, afortunadamente, hemos sabido curarlo. El problema lo tenemos con este. Cuando alcanzamos temperaturas más grandes de 100 grados y tenemos esas explosiones, esos pequeños pop, que te pueden llevar hasta necrosis pulmonar, fístulas esofágicas, perforaciones. El problema es cómo evitar llegar a los 100 grados. Es decir, quemar al máximo, es como acercarse al máximo a los 99, pero no pasarte.
¿Cómo controlar el riesgo? Entonces, maneras de controlar el riesgo. Monitorizando el desarrollo de la lesión. Es la única manera que tenemos para intentar controlar el riesgo de la lesión. Dentro de lo que dije al principio, que no podemos controlarlo del todo ni queriendo, ojalá, pero no podemos. Sí que hay que saber que cositas, pues como cosas con la impedancia, la disminución del voltaje de los electroamas, si el eco nos puede ayudar, los algoritmos de estimación de la lesión, en cuanto nos pueden ayudar, e intentar saber la temperatura de la interfase. En cuanto a la caída de la impedancia, estos son los principios que todo electrofisiólogo sabe. El calor de la radiofrecuencia disminuye la resistencia al flujo eléctrico bajando la impedancia. Conforme se calienta el tejido, te baja la resistencia y empieza a caer el valor de impedancia tisular. Sabemos que un calentamiento suficiente, por lo menos un rango de entre 5 y 10 ohmios de caída. Si no cae la impedancia, no hay una lesión efectiva. Por mucho que tú apliques 50 vatios y 1 minuto, si la impedancia no ha caído nada, lo más probable es que tú no estés haciendo nada en el tejido. Luego tienes que controlar esto. Si la temperatura tisular aumenta deprisa, la impedancia cae deprisa. Entonces hay que tener siempre cuidado, ojo con las caídas de impedancia grandes y muy rápidas, porque esas son las que más llevan a temperaturas mayores de 100 grados tisulares. Sabemos que en catéteres no irrigados, más de 13 ohmios se asocia a que la mayor parte de esos casos, si sigues aplicando, vas a acabar teniendo charring. Cuando caen más de 13 ohmios en catéteres no irrigados. Y lo que comentaba antes, a partir de los 90 a 100 grados empiezan a formarse esas burbujas en el tejido. ¿Qué ocurre? Que el gas aumenta la resistencia tisular y eso lo que nos hace es que nos suba la impedancia. ¿Cuál es el problema? Que esa subida de la impedancia y estas burbujas se forman 2-3 segundos antes de explotar. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos como para poder parar una detección, parar una aplicación porque está subiendo la impedancia de forma brusca, porque a veces es en 1 segundo o menos que eso. Entonces esto es lo normal, esto es lo que pasa cuando tú haces una aplicación a 30 vatios o a 50 vatios. Vemos una caída de la impedancia progresiva, a veces tiende a hacer un plató, una fase de meseta, y esto es lo que tiene que pasar. Si esto no pasa, preocúpate por tu lesión, porque probablemente no estás haciendo nada. En catéteres no irrigados, los convencionales, ojo con subidas bruscas. La inmensa mayoría de subidas bruscas suponen interfases de 100 grados, formación de coágulos. Esto lo sabemos. El problema lo tenemos es con los irrigados, donde ya no está esto. Entonces, ¿qué pasa con los irrigados? ¿Cómo puedo saber, mirando la impedancia, qué estoy haciendo por debajo? En un estudio del grupo de Stevenson miraron en un montón de ablaciones de taquicardia ventricular, registraron aquellas que habían tenido POP. Y lo que ellos describían es que de las aplicaciones sin POP tenían más o menos que la mediana habían conseguido pues, alrededor de unas 15 puntos de ohmios, 15 bajadas de 15 ohmios durante la aplicación. Por ejemplo, pues aquí empezamos con esta impedancia y mirar cómo conforme sube la potencia, clac, nos va bajando la impedancia de una forma estable, menos 15 ohmios, 50 vatios, pero la impedancia está estable, anima a seguir ahí. Sin embargo, ellos lo que decían es que cuando había habido POP tendían a ser de forma significativa, pero ya veis que con una overlapping brutal tendían a ser caídas de impedancia mayores, ¿vale? De hecho, ellos lo que dicen es que a partir de los 18 ohmios de caída de impedancia, ten cuidado. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los POP, decían ellos, que es cuando había caído la impedancia más allá de 20 ohmios. ¿Cuál es el problema? Que hay pacientes con POP con caídas de 10 ohmios, 15 ohmios. Es decir, ojalá esto fuese la Biblia en verso, pero es que no es. A cambio, hay que saberlo porque es lo único que tenemos, hay que saberlo. En este caso, por ejemplo, pues esta semana estoy haciendo aquí una aplicación y veo que con 45 vatios la impedancia cae mucho y muy rápido. Entonces llega un momento que paro porque empiezo a preocupar que esta aplicación, una caída mayor de 20 ohmios rápido, puede acabar en un POP. Paro. Entonces, ¿qué lo hago? Como el sitio me gusta, para evitar eso, lo que hago es o bajo la potencia o bajo el contacto. En este caso mantengo la misma potencia, bajo un poquito el contacto y ya fijaros como ya la curva es la que quiero ver, una caída de la impedancia no tan rápida y mantenida. Es decir, podemos jugar con la potencia y con el grado de contacto para tener la curva de caída de impedancia que queremos. Entonces, en este caso estamos aplicando en una aorta, seno coroneo derecho, esto es la región de salida del ventrículo izquierdo y mira cómo aplicando, ¡plac! Cuando alcanza 50 vatios se quita la TV en el seno coroneo derecho. Mira la curva de impedancia, desciende la impedancia y como se mantiene estable, ¿veis la impedancia se mantiene estable? Pues me acabo viniendo arriba. 50 vatios y coño, vamos a llegar a 55 vatios porque parece que en ese punto de ahí se ha quitado la TV, ¿no? Un paciente no isquémico. Y esto hay literatura que soporta el ir mirando las bajadas de la impedancia. Un paper muy reciente a nivel experimental que nos dice, mira,
pues reducciones mayores de la impedancia se asocian más a POP, es decir, cuanto más baja, ten cuidado porque más probabilidad de que te haga un POP, y especialmente en los primeros 5 segundos, dicen estos autores, cuando cae mucho, muy rápido, es mucho más probable que haga POP. Ellos, por ejemplo, nos muestran este ejemplo, una aplicación donde en función de cómo va cayendo la impedancia, van ajustando la potencia de la aplicación y se mantiene un nivel estable. Mientras que este de aquí, partiendo de este punto de aquí, hace una caída muy rápida de impedancia y, como veis, sigue cayendo, hasta que llega un momento que se produce una alta subida de impedancia. ¿Quién ha provocado esta alta subida de impedancia? El gas que se ha formado. ¿Qué ocurre? Fijaros a la velocidad a la que se forma esto. Es que muchas veces no tienes ni un segundo para parar la aplicación. Entonces, caídas too much, too fast, ten cuidado y o baja la potencia o planteate parar la aplicación. Y ellos lo que describen es que, bueno, analizando esos 5 primeros segundos, aquellos que baja más, fíjate, alrededor de un 12% de caída de la impedancia en los primeros 5 segundos respecto al valor basal, se asocian más a hacer POP. Luego, ojo a la curva esta, cómo de rápido va. Sin embargo, un par de estudios. Este otro, un estudio hecho en tejido auricular para hacer POP. El objetivo es hacer POP y estudiar las curvas de impedancia antes. Y ellos lo que dicen es, mirad, tuvieron POP en 21 aplicaciones, hubo una subida clara de mayor de 25 ohmios, una cosa así, en solo 3 casos de los que hubo POP. 14% de los POP presentaron una subida de la impedancia como el que hemos visto antes. ¿Qué pasó? Que en el 86% de los POP hubo ligero incremento de la impedancia. No hubo una clara pico de subida y, sin embargo, hizo POP. Entonces, hay que saber que ante cosas así te la estás jugando, pero desgraciadamente no es tranquilo que mientras no suba estás libre. Para nada. Y esto es lo que dicen estos autores. Ojo, que la caída de la impedancia de las aplicaciones con POP y sin POP en nuestro estudio fue semejante. Luego, estos rebaten lo de los anteriores. A nivel auricular, dicen, mira, macho, a nosotros no nos vale el mirar la bajada de la impedancia para saber si me estoy quemando demasiado y estoy alcanzando los 100 grados. Otro estudio, un poquito más reciente, en el que miran igual, caída de la impedancia, POP y no POP. Y esto dice, mira, hubo 9 lesiones en las que subió la impedancia, de esas 3 acabaron en POP. Es decir, no todas las subidas de impedancia quiere decir que van a acabar en POP, pero ojo, que te suene. 87% de los POP tuvieron una bajada de impedancia significativa, más de 15 ohmios. Por lo menos esto está un poco de acuerdo con el grupo de Stevenson. ¿Cuál es el problema? Que el 71% de las lesiones que no tuvieron POP tuvieron caídas semejantes. Luego, el valor predictivo positivo ya os podéis imaginar cuál es. Es decir, hay que saber qué pasa con la impedancia, pero desgraciadamente no es tan bueno. Ellos lo que dicen, bueno, es algo parecido a los otros autores, de que los primeros 5 segundos, bueno, mira, si está cayendo más de 1 ohmio por segundo, ten cuidado, porque ese es el too fast, te la estás jugando a que te haga un POP. Caídas muy rápidas de impedancia. En eso sí que insisten. Bueno, y esto es con la impedancia del generador. Entonces, ha sacado un catéter recientemente, una empresa que conocemos, con microelectrodos. Este hace un campo, mide la impedancia local con un circuito eléctrico diferente al convencional del generador, y ellos han comparado cómo de fiable es la caída de impedancia del generador respecto a la profundidad, la normal del generador y la que generan ellos. Entonces, la normal es esto. Mirad, fijaros, profundidad de lesión y caída de la impedancia. Hay, bueno, una cierta R0 casi 0,6, de que cuanto más te caiga la impedancia, más profundidad de tu lesión. Vale, pero mirad esto. Hay aplicaciones hasta con 7 puntos de caída de impedancia en la que no hay lesión. O sea, y esto es la anchura. Dice, bueno, y ellos te muestran, con su manera nueva de medir la impedancia local durante la aplicación, ellos te dicen que los puntos se acercan mucho más, no hay tanta dispersión y la R ya ves que sube a 0,82. Como que es más fiable la impedancia que mide este catéter, una impedancia específica, más que la del generador. Evidentemente, cuando le pegas 50 vatios, las lesiones aumentan. Y lo que nos dicen es, mira, pues caídas con estas nuevas maneras de medir la impedancia, caídas de 10 puntos, 20 puntos, esto es la profundidad que tendrías. 30 puntos de impedancia caída, alrededor de unos 4,5 milímetros de profundidad. Y esto dice, ojo, a ver en qué tejido estás, pero ojo con caídas de más de 50 puntos, ¿no? Están trabajando en ello, están todavía con datos preliminares. Pero es otra manera de darte otra impedancia, esperando que esta sea más fina, más precisa que la impedancia convencional, que es la que vemos en el generador. Javier, tienes un minuto para terminar. Disminución de electrogramas. Esto es la convencional. Sabemos que bajadas de alrededor del 75-80% de eso se asocia a transmuralidad con mucha alta. A nivel auricular, de forma muy, muy predictiva. ¿Vale? Otra manera, eco intracardíaco. Bueno, pues si lo que hacemos es quemamos y vamos a ver la lesión. Ahí dices cómo se desarrolla, luego hasta podemos medir la profundidad y la anchura de la lesión. Y ¿qué es lo que sabe? Que lo que brilla mucho y de repente brilla muy rápido, ten cuidado porque es un predictor de que eso va a explotar.
mucho, mucho brillo y que de repente, uy, mira qué blanquito está poniendo ahora, para, porque eso predice POP. Hay una manera nueva de medirlo, la técnica ARFI, mira el desplazamiento con eco para intentar medir el daño usando eco intravascular. Algoritmos, esto nos lo va a contar ahora Jesús, bueno, en lo que a nivel auricular y que son bastante precisos y siguiendo estos números conseguimos, como decía, unos tantos % muy buenos de aislamiento y de quemadura transmural. Y luego lo último, bueno, pues intentar medir la temperatura. Entonces, esto, cuanto más temperatura, 3,5 milímetros, más profundidad. Cuanto más temperatura, 7, más profundidad. Pero este dato tú no lo sabes cuando estás quemando. No tienes ni idea de qué pasa ni a 3 milímetros ni a 7. Lo único que sabes es lo que pasa en la temperatura de la punta. Pero en el momento que usamos un catéter irrigado, se acabó todo esto. En un catéter irrigado, mientras la temperatura está subiendo dentro del tejido, la temperatura que te marca es la misma. Mirad, aplicaciones hasta 50 vatios. La temperatura del catéter, 35 grados, 50 vatios, 40 gramos. Mirar a 1 milímetro, a 3 milímetros, 100 grados y 95 grados aquí. Es decir, la temperatura no nos sirve para nada en un irrigado. Lo único que teníamos antes para se acabó, lo hemos perdido. Bueno, entonces, ¿podemos hacer algo con la temperatura? Hay un estudio que nos dice, a nivel auricular, que temperaturas mayores de 40 grados en tu catéter irrigado se asocian a POP. 40 grados en catéter irrigado a nivel auricular. Eso es lo que hay. Y, por último, para acabar, este nuevo catéter lo que intenta es medir de una manera más precisa qué temperatura hay en la interfase. Entonces, lo que hacen es, en vez de tener un termistor, le han metido 6 termistor. 6 capaces de estar, termocápodos exactamente. 6, y cada uno de ellos te da una curva de temperatura de la interfase. Pero siempre va a haber uno de ellos que te va a dar el valor más alto. El valor más alto de temperatura que registre es el más parecido a lo que está pasando en la interfase. De tal manera que ellos lo que nos dicen es, mira, tenemos una aplicación aquí de 30 segundos. Esto, en azul, la temperatura a 2 milímetros. El azul clarito a 5. La temperatura real de la interfase medida con un termómetro es lo negro, alrededor de 60 grados. Si yo cojo la gráfica que me da mayores valores de mis 6 termocouplers, si cojo la máxima, es prácticamente paralelo la misma que la que hay realmente en la interfase. Y si yo consigo marcar 60 grados aquí, tengo casi 90 grados dentro del tejido. Luego esto me permite hacer aplicaciones de control de temperatura en un catéter irrigado. Todo eso es novedoso. Y acabamos, estudio clínico. Bueno, a nivel porcino lo que vieron es que si tú haces estos parámetros, control de temperatura 60 grados, hasta 50 vatios, si tú vas a reducción de voltajes de la señal auricular hasta 3/4 partes, tuvieron que el 93% de las lesiones son transmurales, con que caiga el voltaje de la señal 3/4 partes. Y en un estudio de pacientes, usando igual 60 grados 50 vatios en catéter irrigado, control de temperatura, lo que vieron es no complicaciones en su pequeña serie y 74 pacientes sin reconducción a los 3 meses en un nuevo estudio invasivo medido. Eso sí, por mucho que ponemos hasta 50 vatios, el sistema no es tonto y el momento en que las temperaturas se acercan a 60 grados, corta. ¿Qué pasa? Que la potencia media que aplica este catéter irrigado es alrededor de 35-36 milímetros, 35-36 vatios. Impedancias de caídas de alrededor de unos 13 y en unos 20 segundos consigues que desaparezca o, mejor dicho, que disminuya el voltaje a eso. Es decir, ya hay una nueva herramienta para con un control de temperatura saber qué es lo que está pasando por debajo. Pero con todo, hasta que tengamos eso de forma clínica en todos los centros, tenemos que tirar de la suma de todas las cosas e intentar hacer una composición de qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Javier. A continuación, el doctor Almendral nos hablará sobre cómo optimizar el uso de catéteres con estimación de fuerza de contacto en los distintos sustratos. Jesús. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días. ¿Cómo optimizar el uso de catéteres con estimación de fuerza de contacto en los distintos sustratos? Ya nos han comentado y queda claro en los estudios preclínicos que de cualquier manera que se mida la lesión por profundidad, por diámetro, por volumen, es que no consigo que esto sea. De cualquier manera que se mida la lesión, siempre vamos a ver que hay una relación directa entre la fuerza de contacto y la profundidad o el diámetro o el volumen de la lesión, y eso es así para cualquier tipo de potencia que usemos. Sin embargo,
cuando esto se ha trasladado a estudios aleatorizados, como por ejemplo el estudio Tocastar, que aleatoriza a 300 pacientes con fibrilación auricular paroxística a usar un catéter con fuerza de contacto, en este caso el Tactical, o sin sensor de fuerza de contacto, con un seguimiento a 12 meses. Es importante de este estudio destacar que no hubo una clara indicación de la manera de cómo usar la fuerza de contacto, pues lo que podemos ver, y además vemos que la proporción de pacientes en los cuales la mayoría de las aplicaciones tenían una fuerza de contacto superior a 10 gramos no era elevada, era como la mitad, pues en este tipo de estudios hemos visto que, sin embargo, el uso de catéteres con fuerza de contacto no se ha relacionado con una efectividad clínica mayor que los catéteres irrigados convencionales, tanto se exprese eso como endpoint principal o como un parámetro que es relevancia o efectividad clínica en cuanto a la supresión de arritmias. Este otro estudio, un estudio británico cooperativo que incluye 117 pacientes, en este caso el catéter usado es el catéter SmartTouch, en todos los pacientes, pero lo que se aleatoriza es si haber o no la fuerza de contacto que el paciente, que la aplicación tenía, con un endpoint primario original en cuanto a tiempo hasta el aislamiento de las venas pulmonares. Sin embargo, obviamente, lo que más interesaba era la efectividad clínica. Y lo que podemos ver es que no hubo diferencias, de nuevo, entre los pacientes asignados a empleo de catéteres viendo la fuerza de contacto versus el mismo catéter pero sin tener esa información. Quiere esto decir, como he escuchado a prestigiosos electrofisiólogos, que se ha acabado el interés por la fuerza de contacto, como han dicho, la fuerza de contacto no ha demostrado nada? Mi opinión es que no. Tengo que decir que soy un profundo convencido de que este parámetro es muy importante. Y las razones las muestro aquí y en los próximos minutos trataré de presentarle alguna información al respecto. Medir la fuerza de contacto no quiere decir tener fuerza de contacto. A veces se confunde medir con tener. De hecho, yo comento muchas veces y pienso muchas veces que el mundo de la fuerza de contacto es un mundo nuevo, pero eso no quiere decir que sea un mundo fácil. Vean un ejemplo nuestro en el cual podemos observar cómo en esta posición la fuerza de contacto era 0, sin embargo, si nos guiamos como toda la vida por la amplitud del electrograma, es 2,04 milivoltios. Un pequeño movimiento del catéter, un pequeño desplazamiento da lugar a esta otra posición en el cual ya tengo 12 gramos de fuerza de contacto y, sin embargo, la amplitud del electrograma es incluso un poquito menor que la previa. De manera que, si queremos conseguir esto, nos lo tenemos que currar, como aquel que dice. O, en este caso, en el título de la ponencia se hablaba de distintos sustratos. En este caso, un paciente al cual habíamos realizado ablación de una vía accesoria lateral izquierda y había tenido recurrencias. E hicimos un segundo procedimiento con navegador y catéter que mide la fuerza de contacto y pudimos apreciar cómo en este punto del anillo mitral la fuerza de contacto era 1 gramo. En este caso es durante taquicardia ortodrómica, y pueden ver cómo un pequeño desplazamiento casi imperceptible dio lugar a obtener una fuerza de contacto de 8 gramos con electrogramas de un voltaje muy parecido. De manera que medirlo no quiere decir tenerlo. Es más, en ese mismo estudio al cual hacía referencia, resulta que en los pacientes que se les asignó a
empleo de catéteres que medían la fuerza de contacto, lo que también se observó es que cuando se utilizaba de una manera que decían ellos óptima, ¿y qué decimos óptima? Y eso es arbitrario, pero la definición que se usó es tener el 90% de las aplicaciones con una fuerza de contacto igual o superior a 10 gramos, pues cuando esto era así, eso sí que se relacionaba con una mejor evolución clínica que cuando no se habían obtenido esos parámetros durante las aplicaciones. Nuestros propios datos también lo sugieren. Comparamos cuando la época que estamos usando catéteres que miden la fuerza de contacto con la época previa en que no disponíamos de estos catéteres y vimos que nuestra eficacia pues había mejorado. Más aún, otros estudios han salido positivos. Estos no han sido los únicos. Hay, de hecho, también un estudio aleatorizado de pocos pacientes realizado aquí por el Grupo de Virgen del Rocío. Y lo que aquí recojo es 3 metaanálisis que, digamos, con autores bien distintos, han analizado la información relativa al uso de catéteres con fuerza de contacto. Esto ha sido sistemáticamente en el seno de la ablación de fibrilación auricular, y es curioso observar cómo los 3 metaanálisis dan lugar a un resultado muy parecido, en el sentido de que el uso de catéteres con fuerza de contacto resulta favorable referente a la eficacia en el tratamiento de la fibrilación auricular. Vean cómo los 3 metaanálisis son realmente muy parecidos. El otro aspecto del espectro que nos interesa, ¿más complicaciones o menos complicaciones? Este estudio realmente ha mostrado o ha dado lugar a una gran preocupación, dando a entender que el uso de catéteres con fuerza de contacto se podría asociar a una mayor incidencia de fístula atrioesofágica. Hay que tener en cuenta que este estudio se ha realizado mediante el análisis de lo que a la FDA se le comunica en cuanto se observan efectos adversos con el uso de distintos catéteres. Y aquí se muestra los distintos documentos que se habían presentado en los casos que no se usaban catéteres con fuerza de contacto y en los que se usaban catéteres de este tipo. Y lo que llamaban la atención los autores es que la incidencia de documentos que hacían referencia a fístula atrioesofágica era mayor cuando se trataba de catéteres de fuerza de contacto que en los documentos que se habían presentado en referencia a catéteres sin uso de fuerza de contacto. ¿Quiere eso decir que la incidencia de fístula atrioesofágica sea mayor? Realmente no se sabe. Aquí no tenemos un denominador, no sabemos de cuánto estamos hablando. Por eso se ha publicado este otro estudio, también coetáneo, en el cual lo que se analiza es del conjunto de catéteres que se han venido utilizando, en este caso de una marca concreta, 41.000 catéteres Tacticat. Se observa que el uso ha ido creciendo y sobre estos 41.000 supuestamente pacientes, es verdad que en algún paciente se pudieron usar 2 catéteres, pero esto es muy raro, se observa que hay 10 casos de fístula atrioesofágica, 7 de ellos con resultado de muerte, pero 10 casos sobre 41.000 viene aproximadamente a significar una fístula atrioesofágica por cada 4.000 procedimientos, que viene a ser una incidencia realmente incluso menor que la que se ha venido reportando con catéteres sin uso, sin conocimiento de la fuerza de contacto. Y en uno de estos metaanálisis que les presentaba, además analizaron las complicaciones y vean, con referencia a complicaciones mayores, la incidencia también es menor en los casos de uso de catéteres de fuerza de contacto, dando lugar a la impresión de que, de hecho, el porcentaje de complicaciones, lejos de ser mayor, es menor cuando usamos este tipo de catéteres. Pero sabemos que hay otros factores que influyen en la lesión, algunos dependientes del operador, como la estabilidad, la potencia, el tiempo, que se nos han presentado en las presentaciones previas. Otros dependen del corazón, como el grosor de la pared, el tipo de tejido. Y teniendo todo esto en cuenta, lo que tenemos que hacer es aprender a usar la fuerza de contacto. ¿Y cómo se hace eso? Pues tenemos estudios recientes
que están abriendo camino referente a averiguar cuáles son los límites óptimos, que como digo no estaba muy claro, índices, más que solo la ablación. Por ejemplo, límites óptimos de la fuerza de contacto en cuanto al límite mínimo. Este estudio del Clínic de Barcelona lo que nos muestra es que en las aplicaciones en las cuales no se había dado lugar a la aparición de un gap en relación a estudios realizados con resonancia magnética a posteriori, es decir, que demuestran que las lesiones habían sido duraderas e indelebles, podemos ver que las fuerzas de contacto mínimas habían sido mayores en los segmentos sin gap, y esa fuerza de contacto los autores calculan que está aproximadamente en 8 gramos, que fuerzas superiores a esto predeciría una lesión completa, y si es de 12 gramos la predeciría con un valor predictivo positivo aún mejor. ¿Cuál es, por el contrario, el límite máximo? Este estudio reciente realmente interesante porque lo que analiza es que puede haber coágulos aún con los catéteres que miden fuerza de contacto y catéteres irrigados. Y lo que analizan es la relación con subidas graduales de impedancia en esta situación. Y pueden ver cómo, cuando esa subida de impedancia es gradual, entre 10-20 segundos, 20-30 segundos, a mayor fuerza de contacto aparecía una mayor probabilidad de que hubiera coágulos. De manera que lo que recomiendan estos autores es que probablemente fuerzas superiores a 27 gramos sean excesivas, sobre todo cuando se asocian a subidas graduales de impedancia superiores a 5 ohmios. De manera que también límites por exceso son interesantes. Índices que incluyan una serie de elementos. La fuerza de contacto hay que ponerla en relación, como hemos dicho, con el resto de los parámetros. Se han desarrollado índices como, por ejemplo, este que es el Ablation Index, que es un índice que, como digo, relaciona una serie de parámetros y al final nos da un valor. Entonces se ha visto que usando este índice referente a otro grupo control en el que no se usaba, y usándolo de esta manera, 550 en cara anterior y techo, 400 en cara posterior e inferior. Esto es un estudio caso control, no es un estudio aleatorizado, pero la impresión es que también se obtiene un beneficio clínico. O este otro trabajo, también muy reciente, en el cual, utilizando potencias altas, utilizando aplicaciones de 50 vatios muy cortas en el seno de ablación de fibrilación auricular, y utilizando en este caso el llamado Lesion Size Index, pues observan que hay una relación entre la fuerza de contacto y la potencia obtenida, y según los distintos grados de fuerza de contacto, y los resultados son buenos. Otros usos de la fuerza de contacto, por ejemplo, detección de bajo voltaje debido a pobre contacto. Les muestro este ejemplo en un caso de estudio en ventrículo, en el cual observábamos esta posición, que en conjunto de la zona tenía un voltaje alto, no como la zona adyacente que era de bajo voltaje, y podíamos ver que la fuerza era 0, y observen que la amplitud del electrograma era 0,32 milivoltios. Un muy pequeño movimiento del catéter, cuando se obtenía una fuerza de 7 gramos, observamos que la amplitud realmente era de 2,25 milivoltios. Y, por último, el uso de la fuerza de contacto realmente creo que es una plataforma para cualquier otro progreso en el seno de la forma de entregar la radiofrecuencia. Y aquí les muestro 2 estudios, no tengo tiempo para desarrollarlos, pero 2 estudios que creo que son muy interesantes. Ambos muestran la posibilidad de uso de alta potencia durante aplicaciones muy breves en aurícula, y lo que quiero mostrarles es que en ambos 2 el uso de la fuerza de contacto era, como si dijéramos, la plataforma que permite el progreso en la manera de entregar la radiofrecuencia. En conclusión, y a pesar de los estudios aleatorizados que no han mostrado beneficio en el uso de catéteres que miden la fuerza de contacto,
En mi opinión, hay numerosas evidencias que indican que sí que existe beneficio tanto en eficacia como en seguridad, pero hay que reconocer que estamos aún aprendiendo cómo usar la fuerza de contacto, estamos aprendiendo cuál es el límite mínimo para conseguir una eficacia mayor, cuál es el límite máximo para, digamos, tener unas aplicaciones de seguridad, y creo que la fuerza de contacto se ha transformado realmente en un prerequisito que nos va a permitir progresos para utilizar la radiofrecuencia de una manera más eficaz, más segura y más rápida. Muchas gracias. A continuación, el doctor Luca Gerardo Giordia nos va a comentar la modelización computacional avanzada para el desarrollo de nuevas estrategias de ablación. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias a la organización para invitarme aquí a contaros un poco cómo se puede utilizar el modelado matemático para ayudaros. Intentaré de ser no demasiado técnico, de forma que podáis entenderme. Soy un matemático de formación, pero llevo años trabajando con médicos, entonces espero de poder utilizar términos que todos cuantos entendéis. Bueno, después que José hablaba de física, esta parte ya está controlada, entonces no tengo que hacerlo yo. Esta es la persona con la que hemos trabajado en este tema. Argyrios Petras es un postdoc en mi grupo y Massimiliano Leoni un estudiante de doctorado. Nuestras disclosures en este sentido. Primero, cuando hablo de modelado matemático, ¿qué es el modelado matemático? Es un paradigma que nos permite de describir el mundo a través de unas ecuaciones. Esas son todas las ecuaciones que vais a ver hoy. Ninguna miedo en este sentido. Pero ¿cómo se construye un modelado matemático? Sobre todo en biomedicina. Falta un poco la parte de abajo, no, da igual, pero igual los títulos de las transparencias pueden ser útiles de vez en cuando. Bueno, ¿cómo se hace un modelado en biomedicina? Tenemos un problema biomédico porque tenemos datos que sean clínicos o experimentales. Nosotros trabajamos en esta esquina arriba a la derecha. A vosotros os da igual qué hacemos ahí. Desarrollamos ecuaciones, métodos de cálculo para solucionar estas cosas. Una vez que tenemos este modelo, tenemos que validarlo. Entonces, utilizar los datos experimentales para dar un valor predictivo, un papel predictivo a nuestro modelo, que será veramente predictivo en el momento en el cual podemos incluir adentro del modelo unos datos que son específicos del paciente, que puede ser, por ejemplo, una geometría sacada de una resonancia magnética. ¿Ok? Y una vez que tenemos un modelo predictivo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el verdadero poder, la verdadera potencia del modelado matemático es que, diferentemente de lo que pasa en la práctica, donde el fallo no es una opción, en matemática no solamente el fallo es una opción, en realidad es una gran oportunidad, porque, por ejemplo, si estamos modelizando los problemas biomédicos, podemos aprender de los errores virtuales sin perjudicar a los pacientes que están en el mundo real. Si nos equivocamos en algo, cambiamos los parámetros que hemos impuesto en nuestra simulación, a ver si la segunda vez sale mejor. Y si sale mejor, esto lo podemos implementar después, sin tener que reabrir el pobre paciente, por ejemplo. Bueno, vosotros, yo ni de lejos. En particular, ¿qué nos permite de hacer un modelado matemático en biomedicina? Tres niveles. El primero es comprender la patología o la fisiopatología, o diseñar terapias y optimizar terapias. En el tema con el que estamos trabajando con José, sobre todo hablamos de la segunda parte, diseñar terapias y optimizar terapias, porque lo que a vosotros interesa son la eficiencia y la seguridad. Cuando hacéis una ablación, os interesa que conseguir el tamaño que queráis conseguir y de forma que no pase nada de malo para el paciente. Y estos son problemas que siguen vivos. Esto lo sacaron bueno, creo que lo habéis visto todos más antes que yo, pero es el boletín de la SEC del año pasado. Seguís teniendo muchas ablaciones por atrial fibrillation, y atrial fibrillation son
las que dan por encima la mayoría de un porcentaje muy elevado de complicaciones. Entonces, todo lo que se puede aprender para ayudar a mejorar las cosas aquí adentro, creo que es importante intentarlo. Bueno, ¿cómo valoráis cuáles son las cosas que permiten de hacer una lesión mejor o peor? Bueno, todo depende del catéter, mucho depende del catéter que utilizáis, como supongo que todos seáis súper buenos en utilizarlos. Pero ¿cómo se puede valorar la performance de un catéter respecto a un otro? Bueno, la posibilidad es hacerlo desde el punto de vista clínico, pero ahí hay muchísimas variables incontroladas. En el vivo no se puede. Su eficacia es basada en resultados médicos clínicos que pero son un surrogado. No sabemos si en realidad lo que hemos hecho ha funcionado bien. Vemos que el éxito, el resultado para el paciente está bien, pero qué hemos hecho efectivamente en el pequeño entorno no lo sabemos. También la seguridad es difícil a evaluar y son resultados parciales. Si vamos en modelos animales, in vivo seguimos con el mismo problema, demasiadas variables que no podemos controlar y son parciales. In vitro ya mejoramos un poco desde el punto de vista de cuántas variables podemos controlar, pero el setup es totalmente artificial y cosas como la formación de trombos o de coágulos es difícil evaluar porque el tejido no está irrigado, el tejido no está vivo. Estas son cosas que cambian cuando nosotros tenemos que hacer con algo de vivo. Entonces, lo que me gusta de forma un poco provocativa decir es que si vamos hacia el modelado en sílico, podemos un poco juntar lo mejor de los dos mundos en una manera. ¿En qué manera? Bueno, primera cosa, ¿cómo hacemos un modelado de una ablación por radiofrecuencia? Se tendrá que modelizar lo que pasa adentro de nuestro sistema, entonces habrá una sangre que se mueve, habrá un calorcito que está producido para la punta del catéter, un campo eléctrico que sale de ahí, y habrá un problema térmico adentro del tejido y adentro de la sangre. Esto se hace con ecuaciones, que son las que he puesto entre paréntesis, pero ningún miedo. Son cosas controladas. El problema es acoplarlas todas juntas, pero esto es mi trabajo, ¿ok? Las características del modelo son que la lesión se considera irreversible en el momento que la temperatura alcanza los 50 grados adentro del tejido y hay un pop al momento que la temperatura en el tejido llega a 100 grados. La temperatura va a ser una de las incógnitas de nuestra ecuación, entonces es algo que vamos a calcular. No se puede claramente empezar de una aurícula directamente así. Hay que construir un modelo a partir de lo que es pequeño y luego añadir cosas. No se puede solucionar el problema del mundo. Es un poco, sería un poco demasiado. Entonces empezamos con unos datos experimentales que nos permiten de validarlo, el modelo. Y los datos experimentales son unos experimentos que hemos hecho con José en Barcelona, donde hemos quemado 2 corazones de cerdos por un total de 41 lesiones, 5 protocolos distintos, bueno, 2 en realidad son lo mismo, solamente de duración más larga, con distintos niveles de presión, distintos niveles de potencia y distintas duración. Y este es nuestro modelo matemático. Esta es la parte geométrica de nuestro modelo matemático. Tenemos una zona que es la cámara de la sangre, una zona de tejido y una zona que tiene en cuenta los factores externos, porque el electrodo dispersivo en realidad no está por debajo del tejido cardíaco que tenemos que hablar, está un poco lejos. Entonces queremos tener la posibilidad de entender todo lo que pasa alrededor. ¿Por qué esto? Porque las conductividades dependen del tejido que estamos quemando. Y hay una gran literatura en el tema. Entonces, si estamos quemando un cerdo, tendrá una conductividad. Si estamos quemando un ser humano, bueno, suena un poco mal, pero si estamos hablando en un tejido humano, la conductividad tendrá que ser distinta. Y hemos decidido de añadir estos factores externos de forma que podemos incluir en nuestro modelo exactamente la conductividad del tejido que tenemos bajo consideración. ¿Ok? Y la última cosa,
de esta manera se puede tunear los factores externos que contienen todo lo que hay ahí dentro, de forma que la potencia que va a disiparse adentro del tejido sea la potencia que efectivamente se disipa dentro del tejido. Del punto de vista de la modelización, el electrodo que hemos construido tiene los agujeritos de lo que sale el flujo de refrigeración. Tenemos un electrodo y un termistor adentro. Imponemos una condición eléctrica en la... fantástico. En la parte de arriba, donde llega el cable, del sistema de radiofrecuencia. Imponemos condición de entrada de la solución salina que salen de los agujeros y añadimos también la presión utilizando una ecuación de elasticidad por la pared del tejido que estamos quemando, de forma que en lugar de insertar directamente de forma sharp el perfil del catétere, tenemos en cuenta que en realidad el tejido es elástico. Tiene un módulo de Young muy alto, es muy rígido, pero es elástico. Entonces, a diferentes presiones conseguimos diferentes perfiles de la interfaz entre el tejido y el catéter. Bien, ¿y con esto qué hacemos? Y con esto simulamos durante el tiempo la evolución de la temperatura y podemos ver cómo crece la lesión. Lo que veis ahí es la isosuperficie de 50 grados. Entonces, eso es el borde de la lesión. Y se puede ver también cómo hay un efecto de refrigeración dado de los agujeritos aquí y también el hecho que la parte que más llega en superficie es la que está por detrás del catéter. La sangre viene de la izquierda y aquí hay un poco un efecto de paraguas del catéter y por eso no refrigera demasiado detrás. Bueno, si queremos ver esta lesión del punto de vista de datos que conocéis que controláis un poco mejor, que es la profundidad, el ancho, también el volumen o la lesión de superficie, estas son informaciones que podemos sacar en manera directa. Esto va no en tiempo real, en el sentido, el vídeo va en tiempo real. Esto es que estamos simulando 30 segundos de ablación, el vídeo dura 30 segundos y veis cómo crecen la profundidad y el ancho de la lesión. Hemos validado la cosa contra los datos experimentales y estos son los valores de profundidad y ancho de los experimentos. Esta es la línea de regresión que hemos encontrado, que hemos puesto aquí también. Y esta es la evolución en el tiempo de estos dos valores por los 5 distintos protocolos. Y se ve cómo se pone muy bien a lo largo de esta línea. ¿Qué podemos hacer con eso? Si queréis hacer transmoralidad, lo que os interesa es el tamaño de profundidad. Entonces, esto es algo que se puede identificar al pasar gracias a las simulaciones. Si queréis hacer una isolación de la vena pulmonar, bueno, no necesitáis solamente la profundidad, pero también el ancho. Entonces, estas dos informaciones, porque si tenéis que moveros de aquí hasta el lado, necesitáis saber de cuánto tenéis que moveros. ¿Qué más se puede intentar de ver? Bueno, la formación de POPs. Por cierto, uno de los efectos colaterales de post-processing que podemos tener es que podemos saber cuál es el máximo de la temperatura alcanzada en el tejido en cada segundo de nuestra simulación. Y entonces podemos ver si hay formación de POP o menos. Y por encima, puede tener un gran potencial desde el punto de vista de hacer unos estudios preclínicos por ablación con high power. Porque para nosotros se trata solamente de cambiar un parámetro en nuestro modelo, que es qué potencia estamos dando. La otra cosa en la que os dejo aquí como provocación, más o menos, pero si yo miro a esta lesión se va mucho más en horizontal que en vertical.
Igual no está sugiriendo que hay, a mí, matemático, me está sugiriendo que hay una anisotropia ahí. Hay una conductividad más fuerte en horizontal que en vertical. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos intentado de poner una conductividad anisótropa y lo que nos sale es que si esta es la tipología de lesión que nos sale con un caso isótropo, si el coeficiente de conductividad es anisótropo, nos sale una cosa mucho más parecida a lo que se ve en realidad. Yo creo que eso sea algo que se merezca la pena investigar, sea desde el punto de vista biológico que desde el punto de vista de nuestra simulación por lo que podemos evitar. Yo creo que igual podría ser un efecto de cómo están distribuidas las fibras adentro del corazón, pero lo dejo a este lado de la sala. Y nada, claro, si en el caso de anisotropia hay el ancho que cambia mucho más del otro. Para concluir, ayer el doctor Merino presentaba esta transparencia. Esos son indicadores de calidad de lesión que todos vosotros conocéis, pero estos están normalmente desarrollados a partir de modelos animales y in vitro. Animal no es humano. Y como decía antes, nuestro método permite de cambiar, por ejemplo, las conductividades, y termino con esta, porque los modelos empíricos son más flexibles, nos permiten de cambiar la potencia, el flujo de irrigación, ese es un dato del problema, las características del tejido, las características del electrodo. Para pasar de un electrodo de oro a uno de platino es suficiente cambiar su resistencia. Se puede simular un poco qué pasa desde el punto de vista en vivo, bajando la conductividad si está irrigado o subiéndola. Y luego se puede también cambiar la presión y cambiar la orientación del catéter. Esto es algo que se puede hacer durante la simulación. Eso es algo un poco más complicado que hacer en un experimento in vitro. Sobre todo hay mucho de reciclaje, muchísimo reciclaje, porque si algo no funciona, se tira un fichero a la basura y se reempieza. No hay que quemar otro cerdo. Esto es mucho más barato. Entonces, para cerrar todo, el take-home message que tengo es que hay vida más allá de la estadística, desde el punto de vista matemático, y también atrás. El fallo es la opción, porque experimentación virtual no hace daño. Los modelos en sílico son mucho más flexibles y más baratos de los modelos in vitro, y sobre todo, estas cosas no son ciencia ficción, se pueden hacer aquí y ahora. Y cuando digo aquí y ahora, entiendo también aquí en España, en el sentido que nos ha financiado el gobierno central una red española de modelización y computacional cardíaca, donde somos 9 centros de investigación y 20 hospitales que participan. Igual unos de vosotros aquí nos ha firmado la carta de apoyo, no los conozco todos, y la red ha empezado justo hace pocos meses y estamos intentando presentarnos a los cardiólogos, y por esta razón, y aprovecho de esta, tenemos la primera jornada científica de la red el 20 de marzo justo en Barcelona, justo después del congreso de ERA. Si alguien entre vosotros va al congreso y está interesado a ver de qué hablamos, estaremos ahí por la tarde y las informaciones las encontráis aquí. Si queréis participar, mandaros un correo a la dirección que encontráis en la página de la red. Muchas gracias.